Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar el día de hoy con el estudio en el capítulo 4 con la parábola del sembrador. Vamos a tener hoy un bosquejo solamente de 3 puntos. Vamos a ver en el primer punto la definición de una parábola, los propósitos por los cuales fueron escritos las parábolas, y en especial nos vamos a fijar en esta parte cómo es que Dios obra a través de este propósito de revelar y ocultar su palabra a través de las parábolas. Y finalmente vamos a ver la parte que corresponde a la parábola del sembrador. Entonces estamos en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Oremos para que dediquemos este tiempo en adoración a Dios. Nuestro Padre Celestial, ayúdanos, nuevamente lo suplicamos, para que tu palabra sea buen alimento para nosotros. Ayúdanos a escuchar con entendimiento, con avidez, con deseo, para que la palabra moldee nuestro carácter, moldee nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a someternos al gobierno de ella, a la dirección de ella, a la guianza de ella, y que podamos, con la ayuda de tu Espíritu Santo, producir el fruto esperado en nuestras vidas, Señor. Rogamos en especial que tu palabra llegue al corazón de aquellos que todavía no te conocen, y que traiga la convicción de pecado y el deseo del arrepentimiento y la búsqueda de la salvación en el único lugar que es posible encontrarla, que es en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Rogamos por ello, Señor, y te suplicamos que tu Espíritu Santo nos ayude y nos guíe en este tiempo, Señor. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Bueno, entonces el día de hoy hablaremos acerca de las parábolas del reino, comenzando específicamente con la parábola del sembrador. En nuestro primer punto veremos la definición de una parábola. Una parábola es una ilustración o una narración con el propósito de enseñar una verdad espiritual. Una narración con el propósito de enseñar una verdad moral o espiritual. Y eso es lo que quiere decir una parábola. En el griego significa como poner una cosa junto a la otra para compararla. En este caso, por ejemplo, cuando veamos la parábola del sembrador, vamos a darnos cuenta de que Jesús expone la manera como un campesino va y va poniendo la semilla y va sembrándola, y junto al lado de esa ilustración, él nos va a hablar acerca de la verdad espiritual, de cómo funciona la palabra de Dios llegando al corazón de los hombres. Una cosa está junto a la otra, eso es lo que quiere decir una palabra. A veces la palabra es traducida como proverbio, parábola o proverbio. Les hablaba en parábolas o les hablaba en proverbios, es lo que quiere decir. Podemos decir en una forma sencilla que la parábola es una narración ilustrativa para ejemplificar una verdad espiritual. Como vemos, Jesús tomaba sus parábolas o sus ilustraciones de los asuntos familiares o los asuntos cotidianos. Así vemos que nos habla en este caso de la siembra, o nos habla también de la luz que está puesta en el almud, no se pone debajo de la cama. Y respecto de la interpretación, hemos de señalar que las parábolas, en su uso bíblico, las parábolas sirven para ilustrar normalmente una verdad, y no deben ser usadas como para explicar o sustentar muchas otras cosas sacadas específicamente de una parábola. En este caso, la parábola del sembrador, como vamos a ver, trata con la manera como
como nosotros escuchamos la palabra de Dios. Y cuando dice, por ejemplo, que la semilla es la palabra, y algunas personas, bueno, entonces tratan de interpretar la parábola fijándose en todos los detalles. Bueno, entonces si la semilla es la palabra, entonces las hojitas van a hacer esta cosa, y las florecitas de la planta van a hacer esto otro, y los tallos van a hacer esto más, y las raíces van a hacer esto más. O sea, no podemos hacer eso. O sea, tenemos una verdad ejemplificada, ilustrada, y es lo que debemos tomar, la parábola como un todo. Ahora, en segundo lugar, las parábolas tienen propósitos. Nos dice, por ejemplo, sin perder ahí en Marcos, vean ustedes en Mateo, en el capítulo 13, nos dice que Jesús hablaba con parábolas. Por ejemplo, en el versículo 13, en el capítulo 13, en el versículo 34 y 35 de Mateo, se nos indica para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Dice Mateo, que escribió su evangelio a los judíos, que Jesús hablaba en parábolas para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo en el Salmo 78:2, ¿no? Dice, abriré mi boca en proverbios, o abriré en la versión antigua, o abriré mi boca en parábolas en la versión 60. Entonces, este es uno de los primeros propósitos de las parábolas. Cada vez que vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, que fue escrito a los judíos, que aparece la palabra, esto fue dicho para que se cumpliese lo que el profeta había dicho en tal parte, ¿no? Y él les hablaba en parábolas para que se cumpliese lo que dijo el profeta en los Salmos. Entonces, esto nos estaba indicando que Jesús era el Mesías. Era un rasgo, ¿no?, que él estaba manifestando, y por eso es uno de los propósitos, ¿no? Al hablar en parábolas estaba cumpliendo lo que estaba señalado en la Escritura, que cuando el Mesías viniera, así dice la profecía, así dice la ley, así dicen los salmos, que él hablaría entonces a su pueblo por medio de parábolas o proverbios. Otra finalidad, regresando a Marcos en el capítulo 4, otra finalidad de las parábolas es señalada precisamente aquí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, versículo 10 al 12. Cuando sus discípulos le preguntaron, dice en el versículo 10, cuando estuvo solo, después de que ya había recitado la parábola y dado la ilustración de los diferentes tipos de terrenos donde el campesino va depositando la semilla, alguna semilla cuando es aventada, cuando es tirada, alguna semilla cae fuera del lugar exacto y cae sobre el camino. Otra, dice, cae en una tierra donde hay muchas piedras. Otra cae en una tierra donde hay otras plantas sembradas, y finalmente alguna semilla cae en buena tierra. Ha dicho ya esta parábola, y nos dice en el versículo 10 que después de esto, que ya se retiró la multitud que le estaba escuchando, sus discípulos, los que estaban cerca, había como un círculo primero, ¿no? El círculo íntimo de Jesús. Hablamos de Pedro, de Juan, de Santiago. Después habría otro círculo que era el resto de los apóstoles, y luego aquí se nos dice, ¿no?, que había un círculo además de personas que estaban cerca de los apóstoles, eran varios grupos, ¿no? Entonces se nos dice que cuando ya se quedaron solos le preguntaron en el versículo 10 que cuál era la finalidad de las parábolas, ¿no? ¿Por qué hablas? Explícanos la parábola, háblanos sobre la parábola. Y él les dijo, a vosotros, y este es el punto aquí, dice, a vosotros es dado conocer el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no echen de ver, y oyendo oigan y no entiendan, porque no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Entonces, aquí está señalado un doble propósito de las parábolas. Por un lado, cuando Jesús hablaba en parábolas, revelaba
cosas nuevas tocante al reino de Dios que no habían sido enseñadas antes en el Antiguo Testamento. Pero por otro lado, al hablar en parábolas, está diciendo, ¿no?, que algunas personas esta parábola les enseñaría cosas nuevas acerca del reino, pero a otras personas, a través del lenguaje parabólico, estas personas no entenderían la grandeza del reino, les quedaría oculto el misterio del reino, no lo entenderían. Entonces las parábolas, por un lado, sirven para revelar a unos y para ocultar a otros. Este es el doble propósito. Y dice que les hablaba misterios. Cuando las personas oyen la palabra misterio, su mente se va hacia otras cosas, hacia pensamientos de cosas de magias y cosas así raras. Pero en la Biblia se nos dice, ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 3, del versículo 3 al 6, la palabra misterio es usada en el Nuevo Testamento para hablar de doctrinas que no habían sido reveladas en el Antiguo Testamento, que permanecieron ocultas, pero que después ya en el Nuevo Testamento, con la venida de Cristo y el establecimiento del ministerio apostólico, estas cosas que estaban ocultas fueron ahora manifestadas y reveladas. El misterio fue abierto. Por ejemplo, ahí en Efesios 3, versículo 3 al 6, el apóstol Pablo dice: a mí, que soy el más pequeño de todos, me fue encomendada, ¿no?, la predicación del evangelio a los gentiles. Un misterio, dice, que estaba oculto desde antes de las edades, pero que ahora me ha sido comisionado a mí para que yo lo declare a través de la predicación. Entonces, el asunto era, en el Antiguo Testamento se entendía, o así lo entendían los israelitas, solamente era la promesa de la salvación para ellos, pero los gentiles quedaban fuera. Sin embargo, ya en el Nuevo Testamento vemos que Dios trajo la salvación a personas de todo el mundo, no nada más de una sola nación, sino de todo el mundo. No que todo el mundo sea salvo, sino que Dios ya no salvaba específicamente personas nada más de Israel, sino de todas las naciones, de todo el mundo. Eso es lo que indica el uso de la palabra mundo aquí en la Escritura. Entonces, esto era un misterio, pero fue revelado ya después de que vino Cristo. En este punto, es muy importante señalar que en este proceso de velar u ocultar la verdad, hay que hacer algunas aclaraciones y hay que decir que Dios no actúa en una forma activa impidiendo que los hombres vean la luz. Muchas personas dicen, no, es que hay personas que quieren venir, pero eso quiere decir que Dios no les deja y les estorba. No están entendiendo. Hay que entender, ahorita lo vamos a explicar en la Biblia, en qué consiste este velar y este ocultar para que viendo no vean y oyendo no oigan. Al señalar este doble propósito de las parábolas, Cristo está citando, ustedes ven Marcos 4 en el versículo 12, dice: para que viendo vean y no echen de ver, y oyendo oigan y no entiendan, porque no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Esta es una cita que aparece en el libro de Isaías. O sea, Cristo conocía el mensaje profético, la palabra que había sido dada, y está poniendo un ejemplo. Aquí vemos en Isaías 6, en el versículo 8 al 10, cómo el profeta Isaías fue comisionado para ir a predicar el evangelio. En el tiempo de Isaías, cuando él comenzó a predicar, la situación en Israel era bastante conflictiva, bastante penosa, bastante triste, porque la descripción que hace del pueblo escogido de Dios, de Israel, es hecha en el capítulo anterior del que vamos a citar ahorita, del capítulo 6. En el capítulo 5 se describe cuál era la condición de Israel, y Dios habla de Israel y dice, cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Y empieza a decir la viña, el cantante es Dios y le canta a su viña.
y la viña, y le dice en su canto, dice, te puse todo, te cerqué, te quité las piedras, te arreglé muy bien, te di todo, te regué, hice todo lo necesario y esperaba yo que dieses un fruto maravilloso de justicia, y he aquí lo que hay es un montón de cosas. Dice, algunos hombres, dice, esperaba juicio, versículo 7, 5, 7, y he aquí vileza. Esperaba justicia y he aquí clamor, no injusticia. En el versículo 8 dice, ay de los que se juntan con casa y allegan a heredad hasta acabar el término. Los israelitas se habían hecho tan codiciosos, dice, ¿habitarán solos o qué? ¿Comprarán todas las casas y nada más quedarán ustedes solos? En el versículo 11 dice, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. En el versículo 13 dice, ay, dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo ciencia. Versículo 15, el hombre será humillado y el varón será abatido. O sea, se habían hecho soberbios y orgullosos. Mas Jehová de los ejércitos será ensalzado en juicio y el Dios santo será santificado, dice, con justicia. La situación de Israel era tan terrible que su mente se había cambiado, ¿no? Dice en el versículo 20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas luz y de la luz tinieblas, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo, ¿no? Versículo 21, ay de los sabios en sus propios ojos y de los prudentes delante de sí mismos. Y sigue comentando una serie de cosas. Esta era la condición del pueblo de Israel al cual Isaías es mandado predicar. Y en el capítulo 6, entonces, en este desastre de la viña del Señor, alguien tendría que irles a predicar y hablar. Dios ya les había hablado bastante, había tenido paciencia con ellos y no habían respondido. Entonces dice, ve ahora, ¿quién irá a predicarles? Y estaba en la visión de Isaías contemplando el trono de Dios, la gloria de Dios, y dice, he aquí, envíame a mí. Dice, bueno, ve. Dice, y vean el versículo 8, la advertencia que Dios le hace. Dice, bueno, después oí la voz del Señor que decía, ¿quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice, heme aquí, envíame a mí, dijo Isaías. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de aqueste pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, porque no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan, ni haya para ellos salvación, o sanidad, o salud. Entonces, estamos viendo, esta es la ilustración. Ellos estaban endurecidos. Entonces, de antemano le dice Dios al profeta, vas a ir tú y no te van a oír. ¿Sí? Se van a endurecer más, no te van a hacer caso, no van a atender a lo que tú estás diciendo. Entonces, cuando Marcos está citando este pasaje en el capítulo 4 y está diciendo las parábolas son para revelar y para ocultar, en este caso, ¿sí?, Marcos está haciendo un comparativo, está haciendo un paralelo entre la generación a la cual Cristo estaba predicando. Estábamos escuchando, ¿no? Apenas acabamos de terminar las controversias que Cristo tuvo, la oposición que encontró cuando declaró que Él podía perdonar pecados y sanó a un paralítico. Se enojaron en lugar de sorprenderse. Cuando Él contestó la controversia de por qué había sido salvo Leví, había sido salvo Mateo, y se fueron a festejarlo, a comer en su casa, y dijeron, ¿por qué se junta con publicanos y pecadores? Y vino su declaración que si él no se juntara con ellos, entonces ¿quién les hablaría, no? Los enfermos tienen necesidad de médico, no los que se sienten sanos. Y después la controversia del ayuno, donde él le dijeron, bueno, es que nosotros ayunamos mucho y tus discípulos son comilones y bebedores, ¿qué está pasando? Y les dijo, bueno,
el rey está en medio de ellos, ¿no? El esposo está en medio de ellos, están felices, es lo correcto. No vamos a estar siendo alegres en un velorio, ¿verdad? Ni tampoco vamos a hacer de la vida un velorio cuando Cristo estaba en medio de ellos. El reino de los cielos había llegado, estaban felices porque el rey del reino estaba en medio de ellos, ¿no? Entonces, así la controversia sobre el día de reposo, y que él mostró y les dijo: ustedes están interpretando mal, sin misericordia. Ellos tenían hambre, mis discípulos, y por eso arrancaron espigas y las comieron, así como el rey David. Ustedes están juzgando mal, ¿sí? Yo quisiera que ustedes conocieran, les dijo Cristo, lo que es tener misericordia. Entonces no condenarían a los inocentes. Y finalmente la última controversia, cuando él estaba hablando con ellos y les preguntaba si era lícito sanar en el día de reposo. Por supuesto que era lícito hacerle bien a un hombre. Si ellos sacaban a sus animales cuando se caían en un hoyo en el día de reposo, ¿cómo Cristo no iba a sanar a este hombre con una mano seca? Entonces ellos se molestaron y se oponían a la verdad. Vea usted, regresando a Marcos en el capítulo 4, como la palabra de Dios, en el capítulo 2, en el versículo 12, cuando Cristo empezó a echar fuera demonios y a hacer sanidades y a manifestarse como el Mesías, en una de esas ocasiones nos dice en el versículo 12 que entonces se levantó, ¿no?, el que estaba paralítico, y tomando su lecho se salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca tal hemos visto. Era una maravilla, el reino de los cielos estaba ahí delante de sus ojos, y muchas personas lo reconocían. Toda persona en su sano juicio concluiría lo mismo. Toda persona con un juicio imparcial percibiría que los malosos de la película eran los escribas y fariseos, que en lugar de rendirse a las evidencias después de todas las cosas que Jesús estaba haciendo, ellos se endurecieron y se confabularon, como dice el capítulo 3 y en el versículo 6, que se confabularon los fariseos y los herodianos, que eran enemigos, se confabularon, dice, para destruirle. Entonces Cristo está haciendo, vea el paralelo. Cristo está diciéndole a los judíos, a los escribas y fariseos, ¿sí?, que viendo no verían y oyendo no escucharían y no entenderían, porque ya estaban endurecidos, porque ya habían rechazado, ¿no? ¿Se acuerdan que atribuyeron los milagros? No los negaron, pero dijeron: esto es por obra de Satanás. O sea, estaban totalmente cegados, endurecidos. Era muy parecido, según Cristo, ¿sí?, el pensamiento y la actitud y la situación de pecaminosidad y perdición que existía en el tiempo cuando él estaba predicando y en el tiempo cuando Isaías fue mandado a predicar, que fue precisamente el tiempo previo antes de que Israel fuera llevado cautivo por el reino de Asiria, ¿no?, en el año 722. Antes de esto Isaías les predicó, y solo les predicó, podemos decirlo así, en vano, porque no se humillaron, no se arrepintieron, estaban endurecidos. Entonces, la pregunta es: ¿quién los endureció? Dios los endureció, Dios les tapó sus ojos para que no vieran y puso tapones en sus oídos para que no oyeran y no entendieran el evangelio. No, usted está escuchando. Cristo hizo las señales y predicó el evangelio dando señales y prodigios, y ni aun ellos así se rindieron. No se rindieron ante la sabiduría de la predicación, no se rindieron ante las señales y los prodigios y los milagros, sino que se endurecieron, se enfurecieron en contra de Jesús. La respuesta es que, ¿quién los endureció? La respuesta es que ellos se endurecieron ante la predicación y las señales. Notemos entonces, ¿no?, la misma verdad
que a otros alcanzó y salvó y dijeron, ¡qué maravilla! Nunca habíamos visto esto. ¿No será este el Mesías? La misma verdad que unos recibieron a ellos, a los enemigos de Cristo, les endureció y les cegó. La misma verdad predicada salva a unos y condena a otros, ¿no? Entonces, aquí está la sentencia, ¿no? En Marcos 4:25 encontramos, como dice Cristo, porque al que tiene le será dado y al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Así que esto es lo que sucedió. El pueblo de Dios religioso, formalista, legalista, fariseo, ellos eran la cumbre, la crema innata de la religiosidad en el tiempo de Cristo. Ellos eran los que dictaban las pautas espirituales a seguir, las normas de la ley, las interpretaciones. Pues ellos se quedaron cortos, ellos se quedaron endurecidos, se quedaron cegados, no alcanzaron la salvación, no miraron al Mesías que tenían enfrente. Pero los publicanos y las rameras, dijo Cristo, se enfurecieron. Los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos, porque ellos tenían un corazón humilde, un corazón como un niño, ¿sí? Y los escribas y los fariseos estaban endurecidos, queriendo que el reino de Dios llegara a la manera como ellos habían pensado y como ellos se habían imaginado. Ellos estaban pensando, va a llegar el reino de Dios y nosotros seremos encumbrados, Israel será encumbrado y claro, nosotros estaremos ahí en los primeros lugares. Y cuando llegó el reino en humildad, en humillación, entonces ellos no lo recibieron, lo rechazaron, se endurecieron, se enfurecieron porque Dios se reveló como Él quiso revelarse. La historia volvía a repetirse. ¿Sí? La endurecida y pecaminosa generación del tiempo de Isaías, antes de la deportación de Asiria, tenía su réplica en la generación formalista e hipócrita del tiempo de Cristo. Esto es lo que debemos entender, ¿no? Fue en este tiempo cuando en el registro del Evangelio de Mateo, en el capítulo 11 y en el versículo 25, Cristo dijo esas famosas palabras: te alabo, Padre, porque has escondido estas cosas, las cosas del reino, las escondiste de los soberbios, de los sabios en su propia opinión, dice, y las has revelado a los niños, es decir, las has enseñado y las han recibido las personas que reciben la verdad como niños, que no anteponen sus prejuicios, que no quieren que las cosas sean como ellos dicen, como Dios dice, sino como ellos dicen. Entonces, estas palabras dijo Cristo: escondiste las cosas del reino de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños, a los que son como niños. Y es que Cristo dijo esto porque, recuerdan ustedes, ¿no? Cuando vino Juan el Bautista, dijeron, este es muy austero, este ni come ni bebe, porque tenía una comida especial, ¿no? Miel y langostas, miel silvestre y langostas. Entonces, no, este demonio tiene porque no come como los demás. Y ahora que viene el Hijo del Hombre, que es Cristo, que dice, no, este es comilón y bebedor de vino. Entonces, ¿quién los entiende? Dicen, demonio tiene también. O sea, les toqué la flauta, les toqué el tambor, de ninguna manera entienden. Así era, ¿no? Estaban endurecidos. ¿Cómo se endurecieron? Ya lo estaba usted escuchando, ¿no? Porque rechazaron el conocimiento de la verdad y así sus corazones se fueron engrosando. Pero aquellos que eran considerados, que no tenían prejuicios, la escoria de la sociedad, dijo Pablo después, ¿no? Lo vil y menospreciado escogió Dios, los publicanos, las rameras, los pecadores. Ellos recibieron el reino de los cielos. Ellos no tenían objeciones, ellos no tenían argumentos teológicos,
Ellos veían con sus ojos las maravillas, escuchaban con sus oídos la predicación del Evangelio y eran impactados en sus corazones porque decían, aquí puedo yo encontrar salvación. Esta es una manifestación de la bondad, de la gracia, del amor de Dios y no se detenían por ningún prejuicio en sus mentes. Las palabras del reino de Dios quedaron ocultas a los que se sentían sabios y entendidos en su propia opinión, como los escribas y los fariseos, pero fueron reveladas y recibidas por los publicanos, los pecadores, las rameras, quienes recibieron como niños, con sencillez y sin prejuicios, la verdad que estaban escuchando. Ahora, no solamente hay un paralelo entre la generación del tiempo de Isaías, la generación del tiempo de Cristo, pero si usted haga su análisis y contemple en este tiempo nuestra sociedad, nuestro mundo, y va a encontrar un paralelo semejante. Hoy en día hay muchas personas que tienen actitudes parecidas. Dicen, yo no estoy de acuerdo con Dios en estas cosas, no estoy de acuerdo que haya hecho el mundo de esta manera, no estoy de acuerdo que no haya puesto agua en mi país, o que no haya puesto tanto petróleo en mi país, que no haya oro. Yo hubiera hecho así o asá. Y las personas se llenan de orgullo y de soberbia. Dicen, oye, el Evangelio así. No, dice, yo tengo otro punto de vista. Yo pienso de otra manera. Yo no necesito el Evangelio. Eso es para personas desdichadas y fracasados. Y dicen, no es para mí. Algunos también en su rebeldía, hoy en día también ya de madrugada se levantan para continuar la parranda, como estábamos escuchando. Otros también ya hoy en día a lo malo le llaman bueno, andan en las borracheras, en la perdición, en la fornicación, en la perversión y dicen, esto es vida, hay que disfrutarla. Y a lo bueno que es el conocimiento de la palabra, dicen santurrones, agachados, manipulados. Dicen, no, nosotros sí somos libres, queremos ser libres, queremos hacer lo que nos plazca. Hoy en día ya cambiaron los valores. Ya las personas dicen, yo ya no estoy de acuerdo con ser mujer, me voy a cambiar a hombre, o no estoy de acuerdo con ser hombre, me voy a cambiar a mujer. Se quieren casar a mujeres con mujeres, hombres con hombres, y quieren que la sociedad entera les dé el aval, esté de acuerdo, se incline y que los respete. Eso es lo que quieren, hasta quieren adoptar hijos para educarlos igual. Y nosotros estamos casi muriendo de desesperación, de tristeza, de ver cómo han sido cambiados los valores, cómo se ha destruido la sociedad por culpa del pecado, porque no se someten a Dios, porque no quieren someterse al Evangelio. El mundo está en decadencia. Dios envía terremotos, envía ciclones, envía pandemias y la gente no le importa, sigue igual. Por un ratito temen morir y se componen y después se abren las puertas y otra vez al matadero, ¿no? Como va el buey al matadero, así van persiguiendo la perdición y la destrucción de sus almas. Nuestra generación es otra réplica. Nuestra generación es otra réplica. Así como vino el juicio sobre el pueblo de Israel con Asiria, después con Babilonia. Así como llegó Cristo cuando la condición de apostasía estaba muy fuerte, así ahora, ¿no? Todas estas personas van a aprender solamente hasta que vean a Cristo viniendo en las nubes. Solamente van a entender que están en un error cuando ya sea demasiado tarde. Él vendrá en las nubes, les tomará el terror, porque toda su soberbia entonces será allanada, será aplastada. La pregunta es, ¿lo puede ver así? Así mira Dios esta sociedad, así mira Dios este mundo. No quieren el Evangelio, quieren vivir libres, quieren ser dioses,
creyeron el mensaje del diablo y se sintieron independientes y autónomos, pero no quieren nada que ver con el Dios que creó los cielos y la tierra. Como le dijo Daniel, aquel hijo de Nabucodonosor, ¿sí? Dios hizo todas las maravillas con tu padre, ¿sí? Le reveló sus sueños, hizo prodigios, y tú eres un perverso, ¿no? Sabiendo todas estas cosas, no humillaste tu alma delante de Dios, y por eso te ha aparecido esa mano que ha pintado que tu reino ha llegado a su término y que tu vida y esta noche morirás, por cuanto tomaste los vasos sagrados de la adoración de Dios, que tú lo sabías, y te pusiste a emborracharte y a convivir con tus amigos, con ellos. Usaste las cosas sagradas en una forma terrible, por lo cual el juicio de Dios ha venido sobre ti. Y la generación actual conoce la Biblia, conoce la verdad, sabe que está allí, pero no la quieren escuchar. Están endiosados con sus propios deseos carnales y pecaminosos, y aprenderán solas hasta que vean a Cristo viniendo en las nubes. ¿Qué piensa usted? ¿Acaso también usted quiere vivir la vida a su manera? ¿Acaso también usted quiere que Dios haga lo que a usted se le antoja? No son así las cosas. En fin, por eso ya ve usted cómo se endurecen las personas, ¿no? Por rechazar el conocimiento, por rechazar la verdad. Entonces Dios, dice Pablo, los entrega a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen. Vayamos ahora en tercer lugar al contenido de la primera parábola. Es llamada la parábola del sembrador. Marcos nos menciona la ocasión de la parábola ahí en el capítulo 4. Esta parábola tuvo lugar ahí a la orilla del mar de Galilea. Había mucha gente, y se acuerdan que habíamos visto cómo se acomodaban las barcas para que no aplastaran a Jesús, porque muchos se le echaban encima para ver si con tan solo tocarlo sanaban de sus males. Entonces dice que él se subió a una barca y se sentó y comenzó a enseñarles y comenzó a predicarles con la parábola del sembrador, y todos los demás estaban alrededor, ahí a la orilla del mar, escuchando la predicación que daba Cristo. La ilustración que él usa es una ilustración familiar. Aquellos que venían del campo, los campesinos, que llamaríamos hoy en día campesinos, seguramente ellos muchas veces llegaron a sembrar maíz o trigo u otra semilla, pero jamás imaginaron que podría obtenerse una tan provechosa lección espiritual de algo tan cotidiano y tan sencillo como era la siembra de una semilla. Nuestro Señor hace una comparación entre los diferentes tipos de tierra con que el campesino llega a encontrarse en la siembra, y cómo ilustra, ¿no?, con lo que pasa cuando el campesino siembra la semilla en la tierra. Él pone que hay varios tipos de terreno y enfatiza que el tipo de terreno tiene una gran influencia sobre el resultado final de lo que va a ocurrir con la semilla que es sembrada. El tipo de terreno tiene una influencia crucial, ¿sí?, sobre el resultado que tendrá la siembra. Ahora, vuelvan ahí al capítulo 4. La parábola tiene varios elementos a señalar para hacer su interpretación. En el capítulo 4 y versículo 14, ya hemos leído la parábola, ya hemos visto a qué se refiere el proceso de revelar y ocultar. Ahora vamos a ver la explicación de la parábola. Para ello, los elementos en el versículo 14 nos dice que el que siembra es el que siembra la palabra. En este caso, Cristo era el sembrador, y nos dice Marcos
que la persona que predica el evangelio, que siembra la palabra, es también un sembrador, ¿no? Es el que siembra. En el versículo 15 también se nos indica que dice: los que son de junto al camino, en los que la palabra es sembrada, mas después que la oyeron, viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada. ¿En dónde? Dice: en sus corazones. O sea, el punto que debemos entender aquí es que el corazón de la persona es el terreno o el tipo de terreno donde la semilla de la palabra es sembrada. Tanto el versículo 14 como el versículo 15 hacen la inferencia de que la semilla sembrada es la palabra de Dios. Los dos versículos, noten el versículo 14, el que siembra la palabra, ¿sí? Y en el versículo 15, son aquellos, los del camino, en aquellos en los que la palabra es sembrada. La palabra es la semilla, la palabra de Dios. Entonces se infiere que la palabra de Dios es la semilla que es sembrada. Ahora, debemos también señalar, además de estas cosas, que puesto que en cada uno de los 4 tipos de terrenos o de corazones donde la palabra es sembrada, en cada uno de ellos se menciona, véalo por favor, en el versículo 15, se menciona que los de junto al camino son los que después de que oyeron la palabra, dice. Y en el versículo 16 dice, los de los pedregales, los que cuando han oído la palabra. Y en el versículo 18 dice, los que fueron sembrados entre espinos, dice, los que oyen la palabra. El versículo último, ¿no? El versículo 20, los que oyen la palabra, y es en buena tierra, son los que oyen la palabra. El énfasis en los 4 tipos de terreno o corazones es que la persona está oyendo la palabra. En los 4 casos debemos de notar que los 4 tipos de terrenos o corazones, en cada uno de ellos queda manifiesto el tipo de corazón por la manera como la persona oye la palabra. El tipo de corazón queda manifiesto por la manera que la persona oye la palabra. Y comienza la explicación. Vamos a hacer la explicación de estos 4 tipos de terrenos o corazones. El primer terreno es los de junto al camino. Y aquí se refiere, en el 4:15, esta es la semilla que cae en un terreno duro. Este es un corazón insensible que oye la palabra, pero su corazón está insensible. Si usted siembra la semilla sobre la banqueta, nunca va a entrar la semilla en la banqueta. ¿Sí? En Mateo 13:19, donde Jesús donde Mateo señala la parábola del sembrador, él dice que los que son sembrados junto al camino son los que oyen la palabra, pero no la entienden. No la entienden. Entonces, después que han oído la palabra y no la entendieron, dice que viene el enemigo y arrebata lo que fue sembrado. Viene Satanás. Aquí no viene Satanás personalmente. Lo que pasa es que la persona que oye la palabra y no la entiende, luego viene la televisión, el partido, el amigo, el celular, la consola de los videojuegos, todas las tentaciones, toda la corriente del mundo movida por Satanás le envuelve en su engaño de muerte y quita las impresiones de la palabra que habían sido puestas, porque no entendió la palabra. ¿Cómo pudieran entender los términos elementales del evangelio? La convicción de pecado, el arrepentimiento, la fe, la regeneración, la justificación, la santificación. ¿Cómo? Si no pueden entender porque se les olvida, ¿no? Aquí pasa como aquel programa de televisión donde le hacían la pregunta a la persona y decían, no sabe, ¿no? Pues avanza la ignorancia. ¿Así? O sea, la persona no sabe, no entiende el evangelio, ya lo escuchó, pero le entró por un oído y salió por el otro.
y estaba preocupado porque ya salió el último juego del Game Boy, o no sé, Game Boy, quién sabe cómo se llaman esos, y la persona está desesperada porque lo tiene que conseguir. Entonces se le olvida todo lo que ha escuchado y ya avanza la ignorancia, ¿no? Cuando todas esas personas se den cuenta, ¿no?, qué fue lo que les apartó de la verdad, será desastroso. Los que son sembrados en pedregales, dice 4, 16 y 17. Este es el corazón emocional. Dice, los que son sembrados en pedregales son los que oyen la palabra y la reciben con gozo, pero como no tiene raíz, es una semilla que se coloca ahí superficialmente y se atora en alguna parte y no tiene raíz, no penetra. Y nos damos cuenta, ¿no?, cómo es que muchas personas reciben así el Evangelio, y más si los invitaron y escucharon el Evangelio entre violines y una escenografía prefabricada, entonces les toca las fibras de su corazón y quieren llorar, hasta lloran, son sensibles, emocionales, ¿sí? Y ve cómo las personas se mueven, ¿no?, en los conciertos con sus celulares y están emocionados, llorando, desbaratándose ahí. Y cuando se trata de predicar el Evangelio en una escenografía así, las personas son convencidas, se enamoran de Cristo, dicen, y después, cuando viene la oposición contra el Evangelio, cuando viene la oposición en sus vidas, en el trabajo, que empiezan a tener conflictos familiares por causa del Evangelio, que empiezan a tener conflictos en su trabajo por causa del Evangelio, o más específicamente cuando viene la persecución por el Evangelio, entonces les da miedo y su emoción se acaba y mejor conservan su vida y se apartan del Evangelio. A veces ni siquiera la persecución es necesaria. A veces solamente bastan los problemas y los obstáculos cotidianos de la vida. ¿Cuántas personas hemos escuchado que recibieron el Evangelio aparentemente con gran emoción, con gran deseo de perseverar, pero después al ratito se presentaron los problemas y dicen, no, pues a mí me habían dicho más los que escucharon el Evangelio en esas iglesias que predican el Evangelio del progreso, que quieren a Cristo como su ayudante general para que les resuelva todo y reciben el Evangelio y luego vienen los problemas y dicen, no, si creí el Evangelio y ahora me enfermo más, tengo más problemas, tengo dificultades, no sé qué está pasando, no me está dando a mí resultado el Evangelio, me dijeron que todo iba a ser una bendición. Y a veces los problemas y los obstáculos normales desaniman a estas personas. Una prueba fuerte, la muerte de un familiar, la pérdida del trabajo, porque les predicaron el Evangelio con puras bendiciones, como puras bendiciones, y su corazón no es capaz de resistir ni siquiera un frío otoñal. Ya, se apartan luego, ¿no? El sol cotidiano seca lo que tanto prometía, ¿no? Lo que fue tan emocionante con lágrimas termina apartándose. Algunos grupos evangélicos hoy en día son especialistas en promover el emocionalismo cada semana, ¿no? Para que no se les pierdan sus adictos. Ya no están adictos a la droga, ahora es al emocionalismo. Cada semana quieren presentarles algo emocionante, algo distinto, sus patoaventuras, sus testimonios, para mantener el ánimo y la emoción, para que las personas sigan ahí, porque no hay nada dentro de su corazón, solamente es el emocionalismo. En tercer lugar, los que son sembrados entre espinos en Marcos 4, 18 al 19. Dice Marcos, ¿no? Dice la parábola del sembrador en el versículo 18 y en el versículo 19. Si lo tienen allí, por favor, nos dice que estos son los que son sembrados entre espinas, los que oyen la palabra, pero los cuidados de este siglo malo, de este siglo caído, el engaño de las riquezas que es promovido por las tentaciones de Satanás, ¿no? Como dijo Juan, el amor de la soberbia de la vida, las cosas que están en el mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria y las codicias, dice que hay, ¿sí?, en las
otras cosas, dice, entrando, todas estas cosas, entrando, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es algo parecido cuando la semilla es tirada y hay ahí varios o 3 espinos y plantas silvestres y ahí echas la semilla, no va a resultar. ¿Por qué? Porque las otras plantas le van a robar los nutrientes, las otras plantas no van a dejar que esa semilla se enraice y crezca y dé el fruto. Se la van a comer, las otras como tienen más tiempo, ya están enraizadas ahí, están afianzadas, no permitirán que la buena palabra lleve fruto, ¿no? Entonces, este es el corazón mundano, ¿no? Un corazón afanado. Cuando la palabra llega al corazón, el evangelio llega al corazón de la persona, su corazón está lleno de metas y objetivos que llenan su vida y ocupan toda su mente y todo su pensamiento, todo su corazón. Puede ser que la persona sea muy mundana y esté acostumbrada a un estilo de vida, a la moda, al ritmo, a la diversión, a las fiestas sanas que acaban en las altas horas de la madrugada. Otros pueden caer en el engaño de las riquezas pensando que la vida consiste en los bienes y las posesiones que uno tiene. Así que, como de esto consiste la vida, del modelo de carro que traes, del estilo de ropa que usas, entonces tienen que tener 2 o 3 trabajos y claro, como tienen 2 o 3 trabajos, nunca tienen un domingo o tiempo para dedicarlo a Dios, siempre están ocupados. ¿Qué dirás al final de tu vida? Pues sí, supe del evangelio, pero estaba ocupado trabajando y como claro, dicen, es trabajo, ¿no? Entonces es lícito. Pues las cosas lícitas, ¿sí? Ni llegaste a ser millonario y se perdió tu alma eternamente. Ese es el resultado. Estos otros intereses exactamente son los espinos que ahogan la palabra que ha sido sembrada. Los demás intereses ocupan tanto el corazón, el deseo de ser rico, el deseo de tener 5 maestrías o 6, el deseo de obtener un título honorífico. Todo ocupa su tiempo. ¿Sí? Que lo más importante no se le presta nada de atención. Lo que es eterno es dejado por lo que es temporal. Varias veces he citado este ejemplo, ¿no? Nos da risa cuando nos cuentan que los indígenas de nuestro país cambiaron el oro por los espejitos que le trajeron los españoles, ¿no? Ya no sé quién era el malo en esa parte de la película, me reservo el comentario, pero aquí está el asunto, ¿no? Cuando nosotros cambiamos las cosas eternas por lo que es temporal, es peor que el error de los indígenas, ¿no? Definitivamente. Y muchas personas dicen, pero es que me ocupo de algo lícito, estoy ocupado siempre. Estás ocupado siempre, entonces la semilla sembrada se ahogará, no producirá fruto. ¿Sí? Las otras plantitas le robaron los nutrientes y se secó. Oye, ¿tú habías escuchado? Sí, pero es que no me da tiempo y sabes que trabajo los domingos. ¿Sabes? Pues encomiéndalo a Dios y comienza a buscar un trabajo donde puedas dedicar el domingo, el día del Señor, para adorarle. El último tipo de terreno es el buen terreno, ¿no? El corazón preparado. Es el corazón preparado por Dios para recibir la palabra y llevar fruto. Sabemos que debido a la depravación humana por la caída de Adán, todos los hombres nos hemos apartado de Dios y solamente aquellos donde Dios ha obrado soberanamente, atrayéndoles y dándoles el querer y el poder. Estos son aquellos donde la palabra encuentra buen lugar y llega a producir el fruto esperado de la salvación, que es la santificación y el servicio. Estas personas, dice Mateo 13:23 específicamente, mientras el que cayó en el camino no entiende la palabra, nótelo por favor, subráyelo. Los que cayeron en el camino, dice, la semilla cayó y no entendiendo la palabra, vinieron todas las tentaciones y arrasaron, nada quedó de la palabra.
Pero cuando habla de la buena semilla que cae en el buen corazón, Mateo 13:23 nos dice que estas personas son las que oyen la palabra y la entienden el evangelio y entonces llevan fruto. Lucas dice Lucas capítulo 8, la parábola también del sembrador, dice que son aquellos que retienen la palabra y llevan fruto con paciencia. Así es. El tema, el fruto no es que lleve X número de convertidos, que produzca 30, 60 o 100 convertidos, sino que, ¿qué esperas tú cuando siembras una semilla de maíz? Pues que salga una planta y que eche un elote, ¿sí? Un elote, ¿cuántas semillas tiene? O sea, un elote normal, yo no sé qué número, no las he contado, pero vamos a suponer que sean 200, pero no todos los elotes salen de 200 granitos, hay algunos que traen como 20, están todos chimuelos, hay otros que están a la mitad, como medio llena la mazorca, y a veces está la mazorca completísima, que hasta están amontonados los dientitos ahí, ¿verdad? Eso sería el 100, pero está produciendo ¿qué? Está produciendo el fruto. ¿Sí? En este caso se refiere a que la palabra produzca un arrepentimiento verdadero, una fe que resiste todas las pruebas, una santidad incuestionable, un servicio digno al Señor. Este es el fruto que se espera, ¿no? Ahora, notemos al explicar estas cosas que el punto decisivo acerca de si recibimos bien la palabra no es que hay personas que dicen, no, a mí sí me gusta el evangelio y disfruto mucho escuchando el evangelio, no me gozo escuchando el evangelio. No es aquí si te gozas o si disfrutas, que es algo que no es el momento del énfasis ahorita, pero el hecho no es si tenemos buenos pensamientos o intenciones, sino el hecho de que verdaderamente demos fruto de una vida nueva, una vida cambiada que está en Cristo. La santidad, el servicio, retener la palabra, como dice Lucas 8:15, ¿no? Y llevan fruto con paciencia. Ahora, hemos enfocado hasta ahorita en este punto que llevamos al hablar de los corazones, de los tipos de terrenos, hemos enfocado la palabra y el comentario a las personas que inicialmente reciben el evangelio, ¿no? Reciben la palabra de Dios. Pero no estaremos equivocados de ninguna manera, porque la Escritura nos dice en Lucas 8:18, cuando Cristo predicó este sermón, Lucas registra, ¿no?, que Él concluyó, después de dar la instrucción, que estaban ahí, por supuesto, ya lo sabemos, sus discípulos cercanos, los apóstoles y los demás que estaban allí también, toda la gente. Y la conclusión es muy pequeña. Dice en el versículo 18, mirad pues cómo oís, porque a cualquiera que tuviere le será dado, y a cualquiera que no tuviere aún lo que parece tener, le será quitado. Es necesario señalar que la parábola, ¿sí?, es aplicable en el sentido para todos los que escuchamos la palabra. Si somos creyentes, profesantes o si somos simpatizantes, para todos es aplicable la parábola y debe ayudarnos esta parábola para examinar la manera o la actitud que tenemos cuando acudimos a escuchar el evangelio, ¿sí? El problema en el tiempo de Cristo es que los escribas y fariseos acudían con una soberbia extrema, ¿no? Miraban así de lejos a Cristo como diciendo, ¿qué estás diciendo? Examinando cada detalle de lo que decía. O si tú escuchas como un niño, ¿no? Cuando tú le dices a un niño, mira, te voy a explicar cómo sale esta plantita, y el niño está ahí con los ojos abiertos, ¿sí?, ante la enseñanza, ¿no? Dice Cristo, fijaos cómo oís. La realidad es que estas 4 maneras de oír la palabra, ¿sí?, sea que caiga en la orilla del camino,
sea que caiga en un corazón pedregoso, en un corazón lleno de espinas, o que caiga en buena tierra. Esta realidad describe la manera como muchos que decimos ser creyentes oímos la prédica. Voy a describir ahora y voy a dar algunos comentarios tomando este enfoque ahora, para los que ya somos creyentes. Algunas personas que escuchan el Evangelio, que tienen una profesión de fe, o que son ya directamente creyentes, son como los del camino. Llegan a escuchar la palabra, vienen y oyen, pero ni siquiera tienen una libreta para anotar. Si no anotas, malo, porque tu memoria se va a olvidar de las cosas. Decía un buen hermano, ¿no? Más vale una pálida tinta que una memoria brillante, porque de todas maneras al que de la memoria se le va a olvidar. Pero la tinta, aunque se quede media pálida, ahí va a estar anotado, ¿verdad? Entonces, algunos ni siquiera tienen una libreta para anotar. Y lo peor, no, algunos anotan, otros anotan, pero no repasan en la semana. O sea, escuchar la palabra el domingo y luego volverle a escuchar hasta el otro domingo. Tú le dices, ¿qué estudiamos? Sí, algunos dicen, no, es que eso ya lo dijo la semana pasada, como que algo me acuerdo, que mencionó algo de... ¿Cómo que te acuerdas? ¿No lo repasaste en la semana? ¿No meditaste en la palabra? Entonces, ¿cómo? No se va a arraigar la palabra, no entra. Solo puede producir simpatía con el Evangelio, impresiones pasajeras, buenas intenciones, pero nunca fruto. Si no estudias, no podrás entender la verdad y todo se te olvidará. El enemigo arrebatará todo lo que has escuchado. Otras personas son como los pedregales, ¿no? Profesantes, creyentes, dicen ser creyentes, son superficiales. ¿En qué sentido? Porque son un poco emocionales, tienen gozo y placer de oír sermones. Hay personas que dicen, no, yo oigo tantos sermones a la semana. Tienen gozo y placer de oír, pero no escuchan con la intención de cambiar sus vidas. No escuchan con la intención de cambiar sus hábitos. Algunos escuchan y aprenden para juzgar a otros, para exigir a sus parejas lo que deben hacer. Si es la esposa, para exigirle al esposo. Si es el esposo, para exigirle a la mujer. Para exigirle a sus hijos. Y el asunto es, no debemos escuchar así. El Evangelio es personal, es para aplicarlo a nosotros mismos, comenzando por nuestra propia mente, nuestro propio corazón, nuestros propios hábitos, luchando en contra de nuestros propios pecados. Es fácil criticar a otro, es fácil recortar a otro, censurarlo, aplastarlo como un pecador infame, pero no somos llamados a eso. Somos llamados a aplastar a este pecador infame, a este villano, a este que tiene sus codicias y sus concupiscencias y sus berrinches y sus deseos pecaminosos. A este es al que debemos de matar, a nosotros mismos, no a los demás. Algunos escuchan para incrementar su sabiduría, su acervo cultural, pero no con la intención de comprometerse y de que Cristo reine sobre ellos. Son superficiales. Muchos hasta lloran y se emocionan escuchando. Como dice Oseas 6:4, oh Israel, dice, tus arrepentimientos son como el rocío de la mañana, tus compromisos no son pasajeros. Son como el rocío de la mañana que pronto se desvanece cuando sale el sol. Así es el oyente superficial, como dice Santiago 1:23 al 25. El oidor olvidadizo, ¿no? Que ve su imagen proyectada por la palabra de Dios, por el espejo de la palabra de Dios, y ve su condición, pero luego se va y se olvida. Es oidor olvidadizo, ¿sí? Entonces no persevera en los hábitos, no cambia, son puras emociones pasajeras.
Es lo que decimos, puros chispazos, ¿no? Las personas están llenas de chispazos. Sí, yo voy, yo hago, yo voy a intentar, yo voy a hacer. Y puros chispazos. Nada más, no hay nada de fuego verdadero en sus corazones. Son impresiones pasajeras. A veces tenemos años de escuchar, pero como somos descuidados o negligentes en la oración o la lectura, hábitos que deberían estar arraigados y que si preguntamos, luego nos damos cuenta que hay personas que dicen ser creyentes pero que no tienen esos hábitos arraigados. Son superficiales. Se llevarán una sorpresa en el día del juicio. Una terrible sorpresa, ¿no? Oh, corazón superficial, ¿cuándo tomarás la vida en serio? ¿Cuándo verdaderamente te volverás a Dios con todo tu corazón? ¿Cuándo verdaderamente aborrecerás el pecado y dejarás de jugar a la mortificación? Otros son como los que fueron sembrados entre espinos. Vienen a escuchar la palabra cada domingo, oyen la palabra y están de acuerdo, aprueban la sana doctrina, pero están muy ocupados y nada más no avanzan. Dice Santiago 4:4 que la amistad del mundo no está por encima. Son adúlteros, aman más el mundo y las cosas que están en el mundo. Otros, como dice 1 de Timoteo 6:9, ¿no? Ten cuidado porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Algunas personas son así, la palabra es sembrada entre espinos y aunque dicen ser creyentes, siempre están en proyectos. Ahora sí, nada más que termine este proyecto, ahora sí ya me voy a integrar a la iglesia a servir. Nada más que salga de este asunto, ya, ahora sí ya de veras. Sí, ya voy a servir a Dios. No es que me quiera enriquecer, pero nada más termino de pagar este 8º departamento que tengo y ahora sí ya. ¿Cuándo servirás a Dios? Nada más tienes esta vida. ¿Cuándo mostrarás ese agradecimiento por la salvación? ¿Cuándo dejarán de ser otras cosas más importantes que Dios y su causa? ¿Cuándo? ¿Cuando tengas 95 años? Por favor. ¿Acaso no es esta la causa? Que recibamos la palabra y tengamos otros intereses y estemos ocupados siempre en otras cosas. ¿No es esta la causa de la debilidad de tu profesión de fe? ¿No es esta la causa de tu inseguridad? ¿No es esta la causa de tu frialdad? Cristo dijo desde un principio, ¿no? No podéis servir a dos señores. Los que oyen y producen fruto. Estos son los hermanos que algunos quieren llamar hermanos legalistas, ¿no? Estos son los hermanos que tienen fuertes convicciones acerca de Dios y acerca de su causa, ¿sí? Son fieles en orar, son fieles en la lectura, y no me refiero a la asistencia los domingos o la asistencia al día del culto de oración, me refiero a que diariamente están en su vida en oración, diariamente están en su vida en la lectura, son fieles en la asistencia, son disponibles para servir, se ocupan de sus hijos en la disciplina y la instrucción, son fieles mayordomos en ofrendar, no importa si hay contingencia o no hay contingencia, cumplen. Porque es para Dios, no es para los hombres. Están creciendo en humildad, están creciendo en amor, están creciendo en santidad, en paciencia. Sirven a la iglesia. No se sirven de la iglesia, ¿verdad? Vamos a terminar con unos comentarios finales. En primer lugar, en Marcos 4:13. Deliberadamente no comenté nada sobre este versículo. Cuando Cristo dice, después de empezar a explicar la parábola del sembrador, les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿No la entienden? Me la están preguntando. ¿No la entienden? Y dice,
¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? ¿Cómo puedes entender, hermano? ¿Cuál es la clave para entender este cuestionamiento? La parábola del sembrador es inicial, es el fundamento. Si tú desde un principio no escuchas bien, si tú desde un principio no acudes entendiendo qué es la palabra de Dios, ¿cómo va a producir algo en tu vida? No se va a producir nada, no vas a entender nada, no va a acabar en salvación. Si no aprendemos a escuchar, esta parábola es la puerta de entrada para entender todo lo demás. Si no aprendes a escuchar, no puedes entender las doctrinas, no puedes avanzar en tu vida espiritual. En realidad no puedes llegar a ser salvo. Si no entendemos el gran privilegio que significa con letras mayúsculas, ¿no? Venimos a escuchar la palabra de Dios y no aprendemos a oírla bien, entonces nada puede suceder en nuestras vidas. Date cuenta. Olvídate del hombre, olvídate de la persona que es el instrumento para presentar el evangelio. Es la palabra de Dios, es Dios hablándote, es Dios en medio de nosotros, a Él venimos a adorar. Hoy una vez más somos llamados a autoexaminarnos con seriedad. ¿Cómo estás oyendo? ¿Qué pasa con lo que es sembrado cada domingo y cada día en tu corazón? ¿Realmente meditas y aplicas la palabra, te la aplicas a ti mismo? ¿O eres oidor olvidadizo? En segundo lugar, debemos preguntarnos si somos personas gobernables, si somos personas maleables al cincel de la palabra, ¿no? Cuando el cincel de la palabra llegaba al corazón de los fariseos, ¡cling!, rebotaba, ¿no? De la dureza, no podía entrar. El orgullo y la soberbia impedía, el egoísmo, ¿no? Y debemos preguntarnos si nosotros venimos a escuchar y venimos desde un principio, ¿no? Humillados, inclinados delante de Dios. Haz conmigo lo que tú quieras. ¿O somos esos fariseos orgullosos, hipócritas que están buscando el error y la falla del predicador? Algunas personas son tan maleables y gobernables que resultaría más sencillo montar un toro bravo que darles una instrucción. Dios nos pide que seamos como niños, que así escuchemos, que no seamos sabios en nuestra propia opinión. El Señor advierte a los orgullosos, ¿no? Como dijo Pedro en su carta, ¿no? Mas Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Debemos ser maleables, ¿no? Venir después y lo que voy a oír lo voy a obedecer. Cualquier cosa que Dios me enseñe lo voy a hacer. Si Dios me enseña que debo renunciar a esto, si Dios me enseña que debo practicar esto, lo voy a hacer. Aquí estoy, voy a batallar y voy a empezar a forjar el hábito, a aumentar mis hábitos santos, a aumentar mis afectos, a pedirle a Dios que me dé más aborrecimiento sobre el pecado, más aborrecimiento sobre la maldad, que me haga buscar y amar más la santidad y estar luchando cada día. En tercer lugar, al escuchar acerca del doble propósito de las parábolas, revelar y ocultar, debe ayudar a todos y especialmente a las personas que no han quitado de sus mentes la idea mundana y humanista de que Dios existe para el beneficio de los hombres. Esa es una idea mundana y humanista, no es bíblica. Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Salmo 115. Dios no existe para el beneficio de los hombres. Los hombres no son el centro de la vida. Dios es el centro de la creación. Los seres humanos somos sus criaturas y existimos para la gloria de Él.
Hay que quitar de la mente esa idea de que Dios es esa idea hollywoodense y diabólica, ¿no? Que Dios es un anciano bonachón, que no mata ni una mosca, que siempre está dispuesto a ser el esclavo todopoderoso del hombre para sacarle de sus problemas, para conseguirle su novia o su novio, que le ayudará para que se saque la lotería, que le ayudará para que su hijo se haga famoso o su hija se haga famosa, que le protegerá aunque sea corrupto y tramposo. Ese Dios ayudante todopoderoso y llanta de refacción no existe. No existe. Solo existe en la mente corrompida de algunos hombres. El Dios verdadero es soberano y todopoderoso, santo y justo, que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado, y que como hemos conocido y gustado de su benignidad, es grande e infinito en misericordia para perdonar a todos los que se allegan a Él. No importa cuán malvado seas, no importa cuán malvado hayas sido, si tú vienes a Cristo, Él puede perdonar tus pecados. Él hace en los cielos y en la tierra todo lo que quiere con sus criaturas y no hay quien detenga su mano, como dice Daniel 4:35, y le diga, ¿qué haces? Aquí lo vemos en el pasaje del día de hoy, ¿no? Ocultando su verdad de una generación malvada que resistió su evangelio. Y lo mismo sucederá con la perversa y maligna generación presente que ha tenido en poco la palabra de Dios y pisotea de continuo sus mandamientos. Su fin se acerca, pronto vendrá su fin. Estarán frente a Él y entonces su eterna condenación les alcanzará, sus pecados les alcanzarán. Mejor será que le busquen ahora, que se humillen ahora, antes de que sea demasiado tarde. En cuarto lugar, los escribas y fariseos esperaban la llegada de un reino triunfalista y que ellos mismos serían exaltados en ese reino. Y cuando Cristo apareció en un estado de humillación, entonces no lo recibieron. Así hoy en día, muchas personas no quieren recibir el reino de Dios, porque Dios no ha hecho las cosas como ellos se lo imaginaban. Para su desgracia, la Biblia nos enseña que Dios es inmutable y eterno. Él nunca cambiará. Si no le reciben tal cual es, tal como Él se revela en las Escrituras, será para su propia destrucción. Su gracia y su amor y su misericordia son extendidas hoy a los pecadores, llamándoles al arrepentimiento y a la salvación, así por los méritos de otro, no por sus propias obras, sino por los méritos de otro, por la obediencia perfecta de Cristo, llevando el castigo y la responsabilidad de los pecados que Él no cometió, e imputando su vida perfecta y su obediencia en la cuenta de todos los que creemos en Él. Fuera jactancia, no hay ninguna, no es por obras, es solo por gracia. Este es el Evangelio. Este es el Dios maravilloso de una gracia infinita. Es el Dios santo y justo, que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado, pero que extiende su poderosa mano de gracia y misericordia para decirte, ven, ven, si tú vienes, tus pecados serán perdonados. Tu corazón será hecho un corazón nuevo para que me ames, para que me sirvas, para que seas una criatura como lo que yo he creado, como lo que yo creé al principio, pero que el pecado destruyó. Es la voz de la gracia llamando a sus hijos. En quinto lugar, todos los corazones están muertos en delitos y pecados. Cuando vemos un corazón preparado, no debemos pensar que es debido al hombre, sino que solamente es debido a que Dios ha preparado el corazón para que la persona reciba el Evangelio. Él, dice Pablo, es el que da el querer y el poder para oírle, para seguirle. Tal como lo hizo con Lidia en Hechos 16:14.
que dice que fue abierto su corazón para que escuchara las palabras que Pablo decía. Así es el asunto, ¿no? Así obra Dios en el corazón de los hombres que Él ha escogido. Dios ha escogido de entre toda la raza humana caída personas para que sean alcanzadas y que se conviertan en trofeos de gracia y en trofeos de misericordia. Esta doctrina es llamada en la Biblia la doctrina de la predestinación o la elección. Si no hubiera elección y Dios dejara a los hombres a lo que ellos pudieran hacer, entonces, como dice Isaías 1:8, no seríamos semejantes a Sodoma y a Gomorra. Nadie se volvería a Dios, nadie buscaría a Dios. Bendito sea Dios, porque la predestinación y la elección es un acto de misericordia y de gracia, salvando pecadores que merecían ser condenados. No depende del hombre la salvación. Las personas que están escuchando, que aún no tienen una relación viva y personal con Cristo, deben entenderlo. Depende de Dios. La salvación viene del cielo. Se es creyente porque Dios te da una nueva vida. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No es por el linaje, no es por la herencia, sino es aquellos a los cuales Dios les hace sus hijos mediante el nuevo nacimiento. Hay que orar y rogar a Dios para que Él cambie nuestros corazones y nos convierta en sus hijos. Qué bueno es el Señor que ha elegido a los suyos y los traerá a través de su poderoso evangelio. Debemos orar de continuo para que Dios prospere la semilla de la palabra y ésta cumpla los sabios propósitos de Dios. Finalmente, hay lugares, tristemente debo mencionar esto, hay lugares donde el ministerio de la palabra consta de 2 horas de alabanza y 15 minutos de predicación. 2 horas brincando y cantando, y uno debe decirlo de esta manera, ¿no? ¡Qué tristeza! Debería ser a la inversa. Se trata de que entiendan el evangelio. Por favor, no le pregunte a sus oyentes si se están sintiendo bien o si se están muy a gusto. Predíqueles, enséñeles, esa es su tarea, esa es su labor, enseñar para que entiendan el evangelio y para que alcancen la salvación que es en Cristo Jesús. No es el emocionalismo lo que salva, sino el hecho de que entiendan verdaderamente el evangelio, ¿no? Oremos. Nuestro Padre Celestial, damos las gracias en esta mañana por tu palabra. Rogamos que, como dice la profecía de Isaías, que tú la hagas prosperar y que crezca. Estamos seguros que así sucederá y prosperará para aquello que tú la has enviado, Señor. Tus propósitos son soberanos y todopoderosos y nadie puede detenerlos. Rogamos, Padre, que sigas cumpliendo tus propósitos y te pedimos que nos concedas, Padre, ver el fruto de la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario y que podamos ver personas que se abrazan de tu Hijo Jesucristo y que podamos ver personas que siguen fieles y obedientes a Él a través del ministerio de la palabra, Señor. Te bendecimos y te damos gracias por ello y te pedimos estas cosas para la gloria de tu nombre. Que nos ayudes, Padre, para oír bien tu palabra, Señor, y estar conscientes en cada reunión para poderte adorar con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, Señor. Porque esta es la adoración que tú quieres, Señor. Sigue tocando nuestros corazones, Señor, y sigue haciendo la obra que comenzaste, Padre, cuando nosotros estábamos lejos de ti, pero tú nos trajiste con lazos de amor, Señor. Te bendecimos por ello y te rogamos, pues, que tus propósitos y tu causa sea vindicada y sea glorificado el nombre de tu Hijo Jesucristo.
en sus méritos te damos las gracias. Amén.